Bueno, estoy muy contento de compartir hoy juntos algo que Dios puso en mi corazón y, y espero que podamos entenderlo, que podamos reflexionarlo y que puedan recibirlo como yo lo recibí, así que estoy agradecido. Bueno, para ir al tema, bueno, capaz algunos saben, otros no, pero recientemente me pasó algo que no me esperaba en mi vida, que fue irme a un viaje laboral, gracias a Dios, a Armenia. Nunca me lo hubiera imaginado, no sabía ni dónde estaba Armenia. Quédese tranquilo, no voy a hablar del viaje, pero sí, para introducirlos al tema que quiero hablar, fue importante esto que me pasó. Bueno, todo bien, nos vamos de viaje, aventura, un montón de horas, re contento, qué sé yo. Pero lo que no me iba a esperar es que de repente pase esto. Y ahí no se ve bien, pero dice ataque de Israel a Irán. Yo no sabía nada de esto, yo estaba en viaje a Dubái, que era la escala que íbamos a hacer después de muchas horas. Ahí se ve Armenia, ahí arriba. Pero es un país muy chico. No sabía nada, no me esperaba nada de esto, pero ni bien llego a Dubái, empiezo a recibir mensajes. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Estamos orando? Y yo decía, ¿qué está pasando? Yo había salido de Argentina un lunes a la de la noche y de repente todo el mundo estaba orando, pero no por buenas cosas, por malas cosas, o sea. Pero, y ahí nos empezamos a enterar de lo que estaba sucediendo. Porque si ustedes no saben, estaba ahí donde está Arabia Saudí, yo tenía que cruzar por el medio de todo eso hasta llegar arriba. Mientras los misiles bombardeaban por arriba de nuestras cabezas. Y nada, al principio estaba como que no entraba bien en lo que estaba pasando hasta que me empecé a dar cuenta. Dije, che, esto es grave. Nos retrasaron la escala, se hizo todo más largo. Y no voy a mentir que no estaba preocupado. Si les digo que no empecé a tener un poco de miedo, no soy humano. Empecé a tener un poco de miedo. Pero bueno, ya estaba ahí, realmente estaba en las manos de Dios. O sea, que me pase lo que me tenga que pasar. Si me tengo que ir, me voy. Si no, no. Yo saludé a todos por las dudas. Y bueno, cuando ya me meten en un avión que era realmente el 96, viste, que va a Capital a las 7 de la mañana. Bueno, era así el avión de Dubái a Armenia. Lleno de hindúes, o como se diga, con un particular... Se entiende. Me abrocho el cinturón y dije, bueno, Señor, me voy con el nono. No, mentira. Te voy a ver, nono, tanto tiempo. No, y dije, realmente me abroché el cinturón y hubo una palabra que había estado en mi corazón mucho tiempo antes de ese viaje, sin saber que viajaba, ¿no? Pero un versículo muy conocido. Pero cuando me abroché el cinturón fue lo único que empecé a orar. Y es el Salmo 34. Y fue así. Y empecé a decir, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y no aguanto nada. Era lo único que oraba en todo el viaje. Y decía, y los defiende, y los defiende, y los defiende. Y me defiende y me va a defender. Voy a estar pasando vaya uno a saber por dónde, pero yo confío en que Dios me va a defender. Y va a cubrirme de los misiles, de los bombardeos, y voy a llegar y voy a volver. Y oraba solamente esto. Y prestaba atención mucho tiempo antes cuando lo leía a esa coma. Esa coma que a veces, como nos dice nuestro pastor,
Las comas hablan también. Esa pausa de el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y también los defiende. No solo está alrededor nuestro, sino que nos defiende. Así que hoy quiero hablar de eso, con la coma incluida. Y te defiende. Y te defiende. Y te defiende y te defiende. Se va a acordar del título. Otra versión, la nueva, no sé si se ve. Si no se ve, se lo leo. La Nueva Traducción Viviente dice: pues el ángel del Señor es un guardián. Es un guardián. Rodea y defiende a todos los que le temen. Torres Amat dice: el ángel del Señor asistirá alrededor de los que le temen. ¿Y qué dice? Y los librará del mal. Y me llamaba la atención estas palabras que aparecen. Acampar. Dicen los diccionarios que significa detenerse y permanecer. Instalarse temporalmente. O sea, está hablando de que el ángel, en este caso, como nos cuenta el rey David, se detiene y permanece donde estás. Se instala temporalmente. Y quiero hablar sobre eso también, el temor de Dios. Y hace unos sábados Lucas nos hablaba de esto. ¿Por qué lo menciona este versículo? El temor de Dios, actitud de respeto, reverencia y asombro hacia Dios, reconocimiento de grandeza, poder y santidad. Y por último, defender, que significa amparar, librar, proteger de un daño, ataque o peligro a alguien, intervenir a su favor. Eso significa defender. ¿Alguna vez alguien necesitó que los defiendan? En su colegio, en su barrio, en una cancha de fútbol puede ser también. ¿Por qué no? Yo en el colegio no tenía mucho para que me defiendan porque no me las mandaba a tantos, o me las mandaba en silencio, pero había un lugar donde si me tenían que defender era en la playa. Y es muy raro pero aunque no lo crean, yo tenía realmente un miedo a los muñecos. Un miedo tan grande por los muñecos que aparecen caminando, que me generaba algo que no lo puedo describir. O sea, parece que estoy exagerando, pero realmente, si preguntan a cualquiera de mi familia, yo me desataba. Veía, ni bien se asomaba Mickey, la cabeza y las orejas esas, en el nombre de Jesús, donde quiera que estés, quédate ahí. Ni bien se acercaba Mickey, con esos pirulos, yo ya empezaba a llorar y a llover y a todo. Pero empezaba a llorar de una forma que le pueden preguntar realmente a mi familia. Eran los únicos que me podían agarrar y me tenían que defender de alguna manera. Que no se acerquen. Y encima, viste que cuando ven la atención los muñecos, están tan necesitados de la atención que se te acercan. Dicen, bueno, el miedo que les tenía. Pero yo necesitaba de mi familia para que me defienda en ese momento. Pero ¿cuántos de nosotros necesitamos que Dios nos defienda? En una situación en la que vivimos, en donde nos movemos. Es importante porque si no, no podríamos, o al menos yo, no podría avanzar en ciertas cosas, no podría actuar. Necesito que me defienda ante situaciones que me siento en desventaja, situaciones que no sé cómo responder, situaciones que siento que son incómodas para mí, que a veces creo no poder resolver. Yo necesito que Dios me defienda. Y muchas veces, al vivir una situación incómoda, ajena o de amenaza, en la que algo incierto o desafiante se nos viene, o un enemigo particular nos ataca, dudamos si Dios nos está defendiendo realmente o se está olvidando de nosotros. Al no ver su intervención tangiblemente o de forma inmediata,
la realidad nos puede llevar a desalentarnos y dejar de creer en lo que Él puede hacer. O por otro lado, defendernos nosotros mismos. ¿A alguien le pasa esto? Cuando le sucede algo y no ve la mano de Dios, al instante empieza a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué no me defendés? ¿Por qué no actuás por mí? ¿Por qué no intervenís? Te necesito y no lo estoy viendo, pero esto puede pasar. Y nos podemos sentir que Dios no nos escucha, que Dios no nos está prestando atención. Pero yo te quiero hacer una pregunta, es, si Dios no te defiende, ¿o te estás defendiendo vos mismo? Y esta pregunta me la hice a mí mismo y me la hago porque muchas veces le adjudicamos esto a Dios cuando en realidad nosotros no lo estamos dejando que nos defienda. Nos estamos defendiendo a nosotros mismos. Y bueno, le invito a que abra su Biblia, porque para conocer de esto quiero que compartamos la historia de Daniel. ¿A cuántos les gusta la historia de Daniel? Para los que no saben, Daniel era un profeta que era parte del pueblo de Israel. Entonces, con Daniel vamos a aprender cómo experimentar la defensa de Dios. Y el pueblo de Israel fue desterrado de Jerusalén, fue llevado a Babilonia por el rey Nabucodonosor, y entre ellos se encontraba Daniel y sus amigos. Sus amigos eran Ananías, Misael y Azarías. Y ahí, ya empezando el libro, hay algo que me llama la atención, y es el primer punto, que dice, todo comienza con nuestra postura inicial. Dice en el versículo 7, a estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Beltsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y presta atención ahí porque hay algo muy interesante. Dice, ¿y Daniel? ¿Qué dice esa palabra? Y Daniel propuso. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Me pareció muy interesante cómo se remarca esto, que Daniel no quiso contaminarse con la comida ni la bebida del rey. Y eso me habló a mí diciendo, mirá la postura de Daniel en una situación tan complicada. No es fácil ser llevado a otra ciudad, ser cautivo, ser sacado de tu tierra, lejos, y que te obliguen a hacer cosas que no son parte de tu vida. Te ponen en una situación incómoda, de amenaza, o ya te empiezan a introducir costumbres nuevas o pensamientos, aplicándolo a tu vida. Cuando estás y te hacen una pregunta y, ¿pero por qué? ¿Pero te parece eso? ¿Te parece eso que vos pensás? ¿Eso que vos creés? ¿Te parece así? Y la postura de Daniel fue, no me voy a contaminar. No me voy a contaminar de esto que me está sucediendo y de lo que quieren contaminarme a mi vida. No quiero adoptar ninguna de sus costumbres, no quiero adoptar su contexto. Y eso también es, en parte, temer a Dios, porque Daniel, aunque ya había sido sacado de su tierra y de sus costumbres y donde Dios era su Señor, Daniel en una tierra ajena dice, yo sigo temiéndole a mi Dios. Voy a seguir creyendo en esto, en lo que yo soy. Yo voy a comer, después dice, legumbres y voy a tomar agua por 10 días. Y comparen si quién tiene mejor compostura, si los que comen la comida de acá o nosotros. Pero él se plantó en lo que él creía y esa fue su postura inicial.
ante el conflicto, ante la amenaza. Yo no me voy a contaminar. Y no sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces las situaciones nos quieren contaminar. Y cuando estás contra las cuerdas, bueno, capaz es verdad, ¿para qué me caso tan temprano? Se ríe. ¿O para qué me cuido? ¿O para qué voy a la iglesia? ¿Por qué? Bueno, si es lo canchero, digo lo que hay que decir y empiezo a negociar con eso. En vez de tener una postura como la que tuvo Daniel, que dijo, no, lo propongo en mi corazón, yo no me voy a contaminar con esto. Y dice que Dios lo puso a Daniel en gracia y luego Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Fue una recompensa que Dios le dio por su temor, porque siguió temiéndole a pesar de estar en un lugar ajeno. ¿Cómo fue la postura de Pedro, por ejemplo, para ir a otro momento de la historia, de otra historia? Pero Pedro, cuando Jesús estaba siendo encarcelado y a Pedro se lo encuentra una mujer y le pregunta, ¿vos estabas con Jesús también? Y ahí, en un momento en el que Jesús estaba siendo encarcelado y todo iba para mal, lamentablemente la postura de Pedro fue, yo no conozco a ese hombre. No, ¿qué estás diciendo? ¿Qué me adjudicás? Yo no lo conozco a ese hombre, no tengo nada que ver con Jesús. Y esa fue una postura también. Fue una postura al momento de enfrentar algo. Y esto es un proceso en el que nosotros debemos creer en que Dios nos va a defender. Que nuestra postura también puede ser como la de la mujer enferma de flujo de sangre, que está enferma, nos cuenta la historia, hace 12 años. Y dice que se le acerca por detrás a Jesús y toca el borde de su manto. Y hay una palabra ahí que es muy interesante porque dice que ella dice dentro de sí. Porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Hace 12 años estaba enferma la mujer. Pero había algo dentro de sí, había una postura. Había una propuesta dentro suyo de decir, yo voy a creer en esto. Yo voy a tocar el manto de Jesús y voy a ser salva. ¿Cuál va a ser tu postura? Te pregunto hoy. Y más adelante nos sigue contando la historia. Algo que vamos a aprender, que este proceso de experimentar la defensa de Dios vamos a tener que depender. Nos cuenta la historia de Daniel que Nabucodonosor tuvo un sueño que no se acordaba y quería que alguien se lo revele. Un día se despertó, dijo, che, soñé algo, ¿viste cuando vos te levantás después de comer un montón? Che, soñé algo, que alguien me lo revele. Que alguien me diga qué soñé. No se acordaba ni el sueño, pero se acordaba que había soñado algo. Y llamó a todos los magos, a todos los que podían hacer magia, y ninguno podía adivinar qué era lo que había soñado. Ahí en el capítulo 2, versículo 16, dice, bueno, si ningún astrólogo ni nadie me puede adivinar cuál es mi sueño ni revelármelo, voy a matarlos a todos, básicamente. La solución era matar. Entonces nos cuenta en el verso 12, por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Entonces Daniel habló con sabia y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Arioc, capitán del rey, ¿cuál es la causa de que este edicto se publique en parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y en el verso 16, si lo puede leer conmigo, dice, y Daniel entró y pidió al rey que le diese, ¿qué dice? Que le diese tiempo.
O sea, imagínate a Daniel entrando con el rey, que ya, nada, no era muy conocido tampoco, y entra con el rey y le dice, dame tiempo. Y qué importante que es el tiempo, porque nos hace esperar, básicamente. Aunque es algo que no nos gusta esperar, pero el tiempo nos hace esperar, nos hace depender, nos hace confiar, nos hace dejar el asunto en las manos de Dios para que Él actúe y que nos defienda. Y no nosotros. También Daniel podría haber actuado, podría haber dicho algo, cualquier cosa. Dijo, dame tiempo, te pido tiempo. Y que él le iba a mostrar la interpretación al rey. Y dice que se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordias a Dios. Qué importante que fue esto. Fue depender, realmente fue depender. No se defendió por sus manos. Dice, entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Y hay algo también muy, muy importante porque Daniel empieza a glorificar a Dios por lo que le había dicho, porque le había revelado el sueño, y dice, Él muda los tiempos y las edades. Él muda los tiempos. Otra versión dice, Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Y a veces nosotros queremos controlar nosotros nuestros tiempos y lo que va pasando y nosotros tomamos el mando y el volante del tiempo y tomamos nuestras decisiones con base a eso y no entendemos esto, no entendemos que Él controla el tiempo. Y Daniel dijo, dame tiempo, le dijo al rey, no me voy a apurar. Si Dios lo tiene para mí, lo voy a revelar, me va a dar la visión, me lo va a mostrar. Él confió también en eso. En la historia de Lázaro, en Juan, es algo muy fuerte también, porque nos habla de esto, nos habla del tiempo. Porque lo llaman a Jesús diciéndole, Lázaro está enfermo. Lázaro está enfermo y se está muriendo, Señor, por favor, vení. Y dice que cuando oyó, pues que estaba enfermo, es muy interesante, es muy gracioso, porque dice, se quedó 2 días más. O sea, le venían a decir a Jesús que Lázaro se estaba muriendo, que estaba enfermo, que estaba muy mal, y él dice, me voy a quedar 2 días más. Es tremendo. Es como cuando te está pasando algo y llamas a la policía y, no, pero están robando acá enfrente. Pero, ¿quién lo está robando? ¿Un Rappi? ¿A quién le están robando? ¿Pero cuándo? Bueno, dígame la calle tranquilamente. Y vos decís, no hay tiempo, le están robando al Señor. Hasta que realmente en el frente de mi casa los Rappi agarraron al chorro y le pegaron entre todos. O sea, dijo, bueno, no viene la policía, actuamos nosotros. Es tremendo, pero fue así. Jesús dijo, me quedo 2 días más en el lugar donde estoy. Y después vamos a Judea. Y cuando le preguntaban, dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Para él todavía no estaba muerto. O sea, sus compañeros, sus discípulos no entendían, pero él le dice, duerme. Cuando le volvieron a preguntar, tuvo que decirle, está muerto, Lázaro ha muerto. Pero me alegro que ustedes no estén ahí para verlo porque van a ver conmigo el milagro. Pero Marta tampoco lo entendía, ni María, que eran sus hermanas, porque dice que llega Jesús y Marta le dice, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Todavía no entendía que él lo podía hacer.
no entendía el tiempo, no entendía que Jesús controlaba el tiempo, no lo veía. Y María después también le dice, Señor, si hubiese estado aquí no habría muerto mi hermano. Y después, cuando Jesús quiere quitar la piedra de donde estaba Lázaro ya muerto, Marta le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Y ahí Jesús le responde tan fuerte que le dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No estaban creyendo. Pero ¿qué pasa cuando Jesús te hace esperar? Cuando te dice, dame 2 días. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa cuando tenés que tomar una decisión y necesitas que Dios intervenga y te dice 1 semana? O esperá, todavía no lo digas. Todavía no te pongas de novio todavía. Te dice esperá, pandemia. A mí me pasó así. Nos conocemos todos muy bien. Venía todo muy bien, hablábamos, no sé qué. Y Jesús me decía, 2 días, 2 años. Y yo quería ya la siguiente etapa. Bueno, ¿no entendés? Pandemia. Y bueno, fue mi culpa, básicamente. Nos tocó 1 año, no tocó 2 días. 1 año de esperar, pero fue así. Pero ¿qué pasa cuando Jesús te hace esperar? ¿Seguís creyendo que te puedo defender o lo haces con tus manos? O ahí intervenís vos, si Él no interviene. Voy a tomar agua. ¿Vamos bien? Qué bueno. Volviendo a la historia de Daniel, para que no se mareen, este fue un punto importante. Porque Daniel, gracias a ese tiempo, pudo revelar algo tan importante para el rey y el rey lo puso en lugares más altos todavía. La recompensa fue aún mayor. Dice que lo puso, le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Lo que hizo Daniel fue impresionante, llegar cautivo de una tierra ajena a ser gobernador. Miren lo que puede hacer depender de que Dios defienda, Dios actúe por nosotros. El siguiente punto es que si confiamos no tendremos daños. Y nos sigue contando la historia que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua y que quería que todos la adoren, todos adoren a la estatua. Y en el capítulo 3 nos cuenta que los amigos de Daniel, en el versículo 12, dice, hay unos varones judíos los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y el rey ahí se saca, dice, ¿cómo que no van a adorar? ¿Quiénes son? ¿Por qué? Y cuando le dicen, van a tener que hacerlo, cuando escuchen los sonidos, lo van a tener que adorar, dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y es muy importante lo que pasa acá, porque dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos, versículo 17. Puede, dice. El Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Y de tu mano, oh rey, nos librará. Y acá es un punto porque se iban al horno de fuego. O sea, bueno, listo. Ahora sí que Dios te defienda. Se iban al horno de fuego. Dice que hasta las personas que arrojaron a estos muchachos, los arrojaron al horno, se quemaron ellos y se murieron ellos.
Y que cuando entraron al horno, va a llegar algo que habló a mi corazón, porque dice: entonces el rey se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron: sí. Y él dijo: he aquí, yo veo 4. Yo veo 4. 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego. ¿Y qué dice ahí? Sin sufrir ningún daño. Y es impresionante cómo Dios nos puede hablar a través de esto, porque muchas de estas situaciones pueden ser realmente un horno de fuego para nosotros. Cuando nos encontramos amenazados, cuando nos encontramos en conflicto, podemos sentirnos en un horno de fuego y que no hay escapatoria. Pero ahí nos dice más adelante: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abednego, que envió su ángel, el ángel que acampa alrededor nuestro. Envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Los libró porque confiaron en él, temieron, lo siguieron siempre, lo pusieron adelante siempre. Ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Se pasearon en el medio con un ángel. Hubo uno más en medio de ellos. Y en esa situación que estás pasando, el ángel de Jehová está alrededor tuyo, está acampando con vos. Si te está sucediendo una situación así, el ángel de Jehová acampa alrededor tuyo. No estás vos solo en el horno de fuego. Daniel, más adelante, le iba a pasar algo muy parecido, porque dice que Daniel tenía tanta estima y cada vez tenía un poder más alto y el rey lo quería poner más arriba, que dice la historia que los que querían ser los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, porque no quería que él sea superior a todos ellos. Entonces lo querían acusar y acusarlo de que adoraba a Dios y no adoraba al rey. Y nos cuenta la historia que todos los sátrapas y los gobernadores promulgaron un edicto real y lo confirmaron para que cualquiera en el espacio de 30 días y que demande petición a cualquier dios u hombre fuera del rey sea echado al foso de los leones. Y de acá viene la historia que también conocemos mucho, pero cuando Daniel supo esto, él se arrodilló y oró. Dice que con las ventanas abiertas oraba y daba gracias delante de su Dios como lo hacía antes, como lo venía haciendo desde antes. Él ya confiaba en Dios y siguió confiando como lo venía haciendo desde antes, sabiendo a lo que se iba a enfrentar. Y es tan grande Dios porque dice que el rey no lo quería tirar al foso con los leones. No quería dejarlo ahí porque le tenía mucha estima. Pero lo hicieron arrojarlo igual. Dice que el rey fue apresuradamente y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo de Dios viviente, si el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, te ha podido librar de los leones. Y Daniel responde: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Y hay momentos en mi vida que me veo en un foso de leones y hay cosas que me hacen pensar, hay problemas, hay situaciones que me hacen creer que voy a sufrir daños, que no voy a seguir siendo el mismo, que voy a perder lo que Dios me dio, que voy a perder lo que Dios puso en mi corazón.
¿Y cuántos de ustedes les pudo haber pasado? ¿Cuántos traumas? ¿Cuántas situaciones? ¿Cuántos problemas de depresión, problemas de ansiedad? Que podés estar sufriendo y decir, Señor, no puedo salir de estos igual. Me preocupa cómo voy a quedar. Pero Dios te dice que va a cerrar la boca de tus leones. De los leones que te están amenazando, de los leones que te están enfrentando. Va a cerrar la boca y te va a decir, nada te va a hacer daño. Vas a salir sin un rasguño, ningún pelo de tu cabeza se va a caer. ¿Amén? ¿Cuántos lo creen? Dice, entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó a sacar a Daniel del foso, y se fue Daniel sacado y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Ninguna lesión, nada, porque había confiado en él. Para ir terminando, en medio de este proceso de buscar que Dios nos defienda, muchas veces, como decía, nos podemos desalentar porque no vemos su mano, no vemos su mover. Y nos podemos rendir, nos podemos desalentar, nos podemos desanimar. Pero Él nos levanta, ¿amén? ¿Cuántos confían que Él nos levanta? Y en ese momento Él nos va a defender. Daniel termina su libro diciendo una oración que es muy fuerte porque pide misericordia a Dios por su pueblo porque habían pecado. Y le pide que no tarde porque Él lo necesitaba. Y es una oración tan sincera, tan de un corazón postrado, tan quebrantado, que dice, el conflicto es grande. El conflicto es grande, Señor. Pero llega una palabra en ese momento en el que Daniel estaba de esta manera, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré. Y le dijo, ponte en pie. Ponte en pie. Y hay veces que no vemos a Dios intervenir y nos caemos postrados en esa enfermedad o en esa cárcel. Y nos dejamos que nos pudramos en la cárcel, sea la que sea tu cárcel, y nos rendimos y Dios te está diciendo, ponte de pie. Ponte de pie porque a ti he sido enviado ahora. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y ahí me acuerdo cuando Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Porque le dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón, desde ese día fueron oídas tus palabras. Desde ese primer día que tomaste una postura, desde que cambiaste tu vida, de que dijiste, Señor, yo te quiero temer a vos, no a la circunstancia, no a mi pasado, no a lo que vengo viviendo, yo quiero disponer mi corazón hacia ti, Señor. Desde ese día te empezó a escuchar y aunque vos no lo veas actuar, no lo veas defenderte, no lo veas intervenir, Él te está escuchando. Él te está escuchando, está esperando. Dale tiempo, porque hay algo que quiere hacer con vos. Hay algo que quiso hacer con Daniel. Y muchas veces
No entendemos por qué Dios nos saca de nuestra tierra, nos lleva a un lugar desconocido, nos lleva a un lugar de miedo, nos lleva a un lugar de angustia, de tristeza. ¿Qué pasaba si Daniel se quedaba en Jerusalén? No hubiera vivido, no hubiera experimentado la gracia, no hubiera experimentado el favor de Dios en su vida, cómo Dios tuvo tanto amor sobre él y lo puso tan alto como él nunca imaginaba. Y en todo ese tiempo que Daniel estaba en situaciones difíciles, Dios lo estaba defendiendo, aunque él no se daba cuenta, capaz, o se daban cosas más difíciles. Dice, el príncipe del reino de yo he venido, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra, enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hombre, de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Y ahí es cuando te rendís y decís, no tengo fuerzas. Me vinieron dolores que no puedo soportar. Me quedé sin fuerzas. ¿Cómo podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque me faltó la fuerza al instante y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. El Señor te levanta una vez más. Cuando aún crees que no tenés fuerzas, te fortalece. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Cuántos hoy necesitan que Dios los fortalezca en medio de su circunstancia, la que estés viviendo hoy? De tu soledad, de tu tristeza, de una decisión difícil. Oh, Dios te da las fuerzas, te fortalece. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él está intercediendo. Aunque no lo podamos ver, Él está intercediendo. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Él va a ser nuestro oportuno socorro. No te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre, no temeré. Confiaré porque Él me va a levantar, no me voy a rendir. No voy a sufrir daños en tu familia, en tu relación, en tu matrimonio, en tus amistades, en tu cuerpo, en tu mente. No vas a sufrir daños. Si hay algo que te pasó y crees que no vas a seguir siendo igual, hoy Dios te dice, no vas a sufrir daños, no te van a quedar rasguños, no se te van a quebrar los huesos, ni un pelo se te va a caer de la cabeza. No vas a sufrir daños. Amén. ¿Cuántos creen en eso? ¿Cuántos creen que Dios nos guarda? Que envía a sus ángeles y acampa alrededor nuestro. Termina diciendo el Salmo 34. Como los justos, claman los justos y Jehová oye, y Él los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todos ellos le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Ni uno de ellos, Señor. Ninguno de tus huesos. Y hay un versículo
que hace un tiempo fue gran bendición para mi vida también, un salmo, porque estábamos viviendo una situación con nuestra familia también. No interna, sino externa a nosotros. Y necesitamos que Dios nos defienda. Y yo decía, Señor, si yo te encomendé mi relación, si yo te encomendé mi familia, ¿por qué pasan cosas que no veo la defensa, que no veo tu actuar, que no veo tu intervención? Y Dios me habló con este salmo, el Salmo 91. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedras. Sobre el león y el áspid pisarás. Vas a derrotar, te voy a defender, aunque no lo puedas ver. No te sobrevendrá mal, pues a sus ángeles mandará cerca de ti y acamparán alrededor tuyo y te defenderá. Y hoy quiero preguntarte si estás dispuesto a dejarte defender. Ese mapa fue el avión, fue el camino que tomó el avión. Un camino que yo tenía que haber hecho por en medio para llegar más rápido, para llegar más cómodo. Dios lo rodeó. Y Dios tenía otro plan. Un plan que yo no podía verlo. Yo no lo podía entender, pero Él tenía otro plan y Él rodeó. Tardé más, tuve más dificultades, pasé por otras situaciones, pero Dios tenía otro plan y hoy yo te pregunto si estás dispuesto a dejarte defender por Él. ¿Estás dispuesto hoy? Te invito a que cierres tus ojos. Señor, necesitamos que vos nos defiendas. Manda a tus ángeles alrededor nuestro y toma nuestras vidas. Toma nuestras circunstancias. Interviene. Haznos ver que vos estás al control, que vos nos estás defendiendo, aunque no lo podamos comprender. Sabemos que hay situaciones todavía que no vemos resultados. Pero vos estás obrando, vos estás defendiendo. Si hay alguien que hoy quiere dejar el control y entregárselo a Dios para que Él lo defienda, te invito a que levantes tu mano. En señal de rendición le digas, Señor, hay situaciones todavía que yo me estoy defendiendo por mis manos. Pero hoy quiero entregarte todo el control. Quiero tener una postura como la de Daniel, para no contaminarme de lo que me está pasando. Quiero confiar, quiero depender de ti en cada momento. Y te doy gracias porque ningún daño voy a recibir, Señor. Nada me va a atacar, sino que tu amor, Señor, nos va a sostener. Y vas a ser siempre nuestra fortaleza, siempre nos vas a recobrar nuestro ánimo, Señor. Gracias, Jesús, por tu gracia cada día, por tu misericordia. Y gracias por estar con nosotros siempre, Señor. Amén.